¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud es Vida de Univida. Hoy hablaremos de la gota, también conocida como la enfermedad de los reyes. Ya veremos por qué. Más de 41 millones de casos en el mundo, afecta especialmente a los hombres y a las personas mayores. Es muy incómoda y dolorosa y considerada por los expertos como el tipo de artritis más frecuente en el ser humano. ¿Por qué se produce? ¿Y cómo podemos prevenirla? Pongamos atención, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Univida Medical Center sigue creciendo para estar más cerca de usted. Ya tenemos 18 centros en Miami, Hialeah, Pequeña Habana y Cutler Bay. Ofrecemos a nuestros pacientes la tecnología más avanzada en medicina primaria, podiatría, tratamiento del dolor, cámaras hiperbáricas, servicio dental y mucho más, con una atención personalizada y afectuosa. Porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Dispuesto a enseñarnos todo sobre la gota, la enfermedad de los reyes, damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los Centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami. Muchas gracias. La gota, doctor. La gota. Mario, la gota es una enfermedad bastante común en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Se produce por la acumulación de este ácido úrico, que es el resultado del metabolismo de unas moléculas que en nuestro cuerpo que se conocen como las purinas, y entonces al acumularse y alcanzar altos niveles en la sangre, pues se acumulan en las articulaciones causando un tipo de artritis bien dolorosa. Le levanto la mano como su paciente cero. Nuevamente. Quiero preguntar si también es hereditaria, porque yo desde que tengo uso de razón, hace muchos años, tomo diariamente una tableta de 100 de aloplurinol, justamente por el ácido úrico que lo tengo alto. Bueno, se ha notado que la gota pudiese ocurrir en algunas familias más comúnmente que en otras, ¿verdad? Pero en realidad la gota ocurre por razones mayormente que no son hereditarias, ya bien por factores ambientales, factores de estilo de vida, de nuestras dietas, etcétera, o por algún problema, cualquier problema médico que pudiésemos tener, ya bien sea en los riñones o cualquier tipo de problema en la médula ósea. ¿Y por qué la llaman la enfermedad de los reyes? La enfermedad de los reyes, Mario, porque se asocia a todas esas comidas, a esos manjares donde había mucha carne, mariscos, bebidas, etcétera. Y en aquellos entonces, pues entonces los reyes eran los que tenían, y la gente pues de poder, de dinero, tenía acceso a todo eso. Entonces se veía más comúnmente en personas que tenían acceso a todas esas comidas. ¿Y la gota es un tipo de artritis? La gota es un tipo de artritis inflamatoria. ¿Y por qué la llamaron gota? Bueno, la llamaron gota porque gota viene del latín guta, que quiere decir gota, ¿verdad? Y le decían gota porque se creía, había este pensamiento de que la articulación dolía tanto porque le echaban unas gotas que estaban como embrujadas, malévolas, como se creía en aquel entonces, y eso era lo que se pensaba que producía el dolor. Bueno, usted va a ir en este momento a la pantalla para mostrar ahí un pie con gotas.
Y claro que sí, Mario. Aquí vemos el pie derecho, este es el dedo gordo del pie, ¿verdad? Y aquí vemos esta sustancia de tipo amarilla con unas bolitas de color rojo. Esto no está supuesto estar así. Esto debería de lucir, esta es la articulación y esta coyuntura o articulación debería de lucir exactamente como esta que vemos acá. Esta se ve con este color amarillo, puesto que es la acumulación de los cristales de ácido úrico en la articulación, lo que produce inflamación, lo que produce dolor y restricción en el movimiento de la articulación. Bueno, tengo una pregunta del público, ahí está. Doctor, don Francisco, mi nombre es Alejandro del Norte Grande de Chile. Mi pregunta es, ¿qué es el ácido úrico y qué alimentos que consumimos lo tiene? Muy buena pregunta. El ácido úrico es un ácido, ¿verdad? Es una molécula que se produce a raíz del metabolismo de las purinas. Las purinas son estos productos, estas moléculas que participan, ¿verdad?, en la síntesis de nuestro material genético, el ADN o el ARN. Este ácido úrico se produce a raíz de ese metabolismo y proviene de las carnes, proviene de los mariscos, proviene de las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, que son muy altas en las purinas. Digo, carnes de vísceras, el hígado muy especialmente, ¿verdad? Claro que sí, las carnes rojas, las vísceras son... El alcohol en exceso. El alcohol en exceso, pues son muy altos en las purinas. Las bebidas azucaradas. Claro que sí. El alto contenido, me decían, de fructosa. El alto contenido de fructosa, como lo vemos en las bebidas azucaradas, pues también produce la gota. Entonces, esa es la razón porque se da en los países donde se consume mucho pescado y marisco. Claro, porque los mariscos pues tienen en modo, a grosso modo, pues altas cantidades de estas proteínas, de las purinas, y entonces los niveles del ácido úrico pues se elevan demasiado en la sangre y se precipitan en solución formando estos cristales. También es verdad eso de que la población afrodescendiente tiene más gota que otros grupos étnicos. Eso es correcto, pero y la razón por la cual eso sucede es porque la población afroamericana también tiene un índice mucho más alto de problemas renales, de problemas de diabetes, hipertensión, de obesidad, que también están ligados a la gota. Ahora, dicen que afecta más a hombres que a mujeres, lo dije al principio. Y eso es correcto. En realidad, nosotros rara vez vemos a una mujer premenopáusica. Porque la menopausia tiene que ver. Después de la menopausia, pues entonces la vemos más frecuentemente y la razón es porque el estrógeno, la molécula o la hormona por preferencia femenina, trata de estimula al riñón a excretar más fácilmente y con mucha más rapidez los niveles de ácido úrico que existen en la sangre. ¿Hay medicamentos que pueden ocasionar la gota? Claro que sí, existe una serie de medicamentos, especialmente los medicamentos que usamos comúnmente como los diuréticos, la hidroclorotiazida, el Lasix, la furosemida, los medicamentos que usamos para el Parkinson, ¿verdad? Los medicamentos que usamos para enfermedades como enfermedades autoinmunes como la ciclosporina, también medicamentos como para el corazón como la Brelinta. Esos medicamentos pudiesen incrementar los niveles de ácido úrico en la sangre. Ahora, todas las personas que tienen un elevado, pregunta para mí, elevado número en el ácido úrico, ¿van a tener gota? No, Mario, la hiperuricemia o tener el ácido úrico elevado en la sangre no conlleva a que usted vaya a tener necesariamente un ataque de gota. En realidad, solamente 1/3 de la población que tiene el ácido úrico elevado pues va a desarrollar un ataque de gota. Y eso, la gota vendría siendo por alimentación en general. Bueno, la gota puede ser por dos razones, ¿verdad? Número uno, puede ser por una sobreproducción de ácido úrico o por no segregar demasiado ácido úrico, es decir, que el cuerpo lo retiene y no lo puede excretar tan fácilmente. Eso, una o la otra. ¿Y por qué de pronto el cuerpo deja de eliminar el ácido úrico? Bueno, por muchas razones. Una de las razones pudiese ser porque la persona tiene un fallo renal, una insuficiencia renal. El riñón no trabaja adecuadamente y por ende retiene mucho el ácido úrico. También la persona puede estar deshidratada, que conlleva también a una filtración de riñón que está reducida y por lo tanto también existe la acumulación. ¿Hay enfermedades asociadas a la gota?
Sí, hay enfermedades asociadas a la gota, como por ejemplo las enfermedades renales, existe la formación de cálculos dentro del riñón, existen enfermedades linfoproliferativas o mieloproliferativas, es decir, enfermedades como las leucemias y todo este tipo de enfermedades que tienen un metabolismo extremadamente alto, donde la secreción del ácido úrico es mucho más rápido y mucho más alto, y esas enfermedades pudieran conllevar a una hiperuricemia y por ende a una gota. ¿Una cirugía o un traumatismo severo podría dar gota? Me lo contesta después de los mensajes. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Center sigue creciendo para estar más cerca de usted. Ya tenemos 18 centros en Miami, Hialeah, Pequeña Habana y Cutler Bay. Ofrecemos a nuestros pacientes la tecnología más avanzada en medicina primaria, podiatría, tratamiento del dolor, cámaras hiperbáricas, servicio dental y mucho más, con una atención personalizada y afectuosa. Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida, con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de la gota y la pregunta que quedó pendiente. ¿Es posible que una cirugía, un traumatismo grave, severo, pueda desencadenar un ataque de gota? Claro que sí, Mario, y se entiende que, por ejemplo, en la cirugía que el paciente puede estar deshidratado, que exista un poco de falta de oxígeno a los tejidos y todas esas condiciones pudiesen conllevar a un ataque de gota. Claro, en la cirugía y los traumatismos también existe una entidad muy parecida que causa los mismos síntomas, sin embargo, los cristales que la causan son diferentes y se conoce como la pseudogota o gota falsa. Ahora, ¿el sobrepeso? El sobrepeso también pudiese conducir a los ataques de gotas. Tengo una pregunta del público. ¿Qué ocurre con la articulación que ha sido atacada con la gota? La articulación que ha sido atacada con la gota es una articulación donde se depositan cristales. Y si podemos imaginarnos que es una articulación, es un cartílago que no tiene, es muy liso, no tiene ningún problema con el movimiento, y ahora le estamos poniendo agujitas, cristales que se están depositando ahí. Lo que va a causar es un nivel extremadamente alto de inflamación, y esa inflamación la vamos a ver nosotros, por ejemplo, en el caso del dedito gordo, conocido como la podagra, que es la parte más frecuente que afecta a la gota, ¿verdad? En el pie vamos a ver el dedito inflamado, vamos a ver el dedito rojo y vamos a ver el dedito con mucho dolor y con falta de movimiento, pero un movimiento que no lo puede hacer el paciente ni por él mismo, ni nosotros como médicos lo podemos hacer. Es decir, en movimiento y pasivo y para un movimiento activo, el movimiento está restringido. ¿Y por qué se da con mayor frecuencia esto en los pies y especialmente por qué en ese dedo gordo? Eso es una de las preguntas más interesantes que existe, Mario, y la razón es bien simple. Y la simpleza tiene que ver con el metabolismo de este ácido úrico y cómo se comportan los ácidos en temperatura. La razón principal es porque en los pies, ¿verdad?, la temperatura corporal es mucho más fría, y a temperaturas frías el ácido se precipita, va de una manera líquida a un sólido y luego se precipita en la articulación como tal, y ahí es donde causa los problemas. Por eso ocurre en los pies. Habría que decir entonces que la gota afecta a las partes más frías del cuerpo. Claro que sí. Rara vez la gota está en una zona templada como la columna, las caderas o los hombros. Eso es correcto, Mario.
¿Y los cristales del ácido úrico pueden afectar otras áreas del cuerpo? Sí, claro que sí. Los cristales de ácido úrico pueden afectar cualquier articulación del cuerpo, pero no solo las articulaciones, también se pueden depositar dentro de los riñones. ¿De los riñones? Claro que sí. Y cuando el riñón está filtrando toda esa sangre que está llena de estos cristales de ácido úrico, vemos como pudiesen ocurrir pequeñas heridas dentro del riñón. Y no solamente eso, también se precipitan y forman las piedras dentro del riñón, conocidas como piedras de ácido úrico o la famosa nefrolitiasis. O sea, las personas que tienen gota pueden desarrollar cálculos renales. Claro que sí, cómo no. ¿Y es cierto que los ataques de gota pueden darse principalmente durante la noche? ¿Por qué es eso? Bueno, por la misma razón de que pasa en las extremidades, ¿verdad? Que los episodios son más frecuentes en las extremidades porque la temperatura es mucho más baja. La temperatura corporal durante el sueño pues baja también. Ah, también. Y entonces esa es la razón, Mario, por la que encontramos que los episodios de gota son más frecuentes durante la noche. ¿Cómo cada uno se puede dar cuenta que tiene gota? Es bien simple y le voy a decir por qué, porque la gota solamente tiene que ver un paciente o haberlo experimentado usted mismo para saber que es diferente a cualquier otra cosa. Pasa de repente usted siente un dolor en esa articulación y usualmente es en el dedo gordo del pie, conocido como la podagra. Puede pasar en una rodilla, puede pasar en los tobillos, pero usted va a ver que de repente se empieza a inflamar la articulación, se pone rojita la inflamación y usted no puede mover el dedo porque le da demasiado dolor y usted no ha tenido ningún traumatismo, no se ha dado un golpe en ese dedo, no tiene una infección, no tiene una herida, no tiene una úlcera. Entonces usted sabe en ese momento que eso es gota. Y la otra razón es porque los otros tipos de artritis son artritis más bien generalizadas que afectan todas las otras articulaciones, no una en específico. La gota, cuando hay un ataque, te afecta particularmente una articulación en específico. O sea, la gota es doloroso y invalidante. Extremadamente dolorosa e invalidante. ¿Y un ataque de gota puede ser detectado con algún síntoma? Sí, puede ser detectado con algún síntoma. Los síntomas del dolor, los síntomas de la inflamación, los síntomas del enrojecimiento de esa articulación. ¿Por qué el cuerpo de pronto tiene elevado el ácido úrico? Ya expliqué al principio del programa que yo lo tengo por una cosa genética. Bueno, existen dos factores fundamentales para responder a esa pregunta. Número uno, porque existe una sobreproducción del ácido úrico. Usted come demasiadas carnes, come demasiado marisco, bebe muchas bebidas alcohólicas, toma mucha cerveza a diario, entonces la producción de ácido úrico está muy elevada. Esa es la causa número uno. La número dos, que usted tenga un problema con la excreción del ácido úrico, que sus riñones tengan un tipo de insuficiencia renal por cualquier razón que sea. O que usted tenga un estado hipermetabólico. Existen pacientes que tienen un tipo de enfermedad linfoproliferativa, un cáncer en la sangre donde el metabolismo es extremadamente alto y eso conlleva a una producción mucho más alta del ácido úrico. Ahora, pregunta para usted, doctor. ¿Cómo se diagnostica la gota? Bueno, la gota, sí, técnicamente la mayoría de nosotros, médicos internistas y médicos primarios, hacemos un diagnóstico que es clínico, solamente basado en una historia física y en ese examen de ese dedito, de esa articulación que ha sido afectada. Sin embargo, el diagnóstico certero, el diagnóstico, como se hace, es aspirando. Sacando líquido. Claro, aspirando esa coyuntura para sacar un poco de líquido y bajo el microscopio poder mirar qué tipo de cristales pues tiene o se encuentran en esa articulación. Claro, esto es un procedimiento que casi ninguno de nosotros hacemos a no ser que tengamos duda de lo que estamos diagnosticando o que el paciente no haya respondido al tratamiento. ¿El tratamiento es con medicamentos? El tratamiento es con medicamentos generalmente antiinflamatorios, que pueden ser no esteroideos o con esteroides también. Sin embargo, existen otros medicamentos, que es uno de los medicamentos más antiguos que existe, conocido como la colchicina, y ese es uno de los medicamentos principales que lo usamos. Pero también usamos la indometacina, usamos el ibuprofeno, el Alif, usamos los esteroides para su tratamiento. Bien, si una persona es diagnosticada con gota, ¿qué precauciones debe tomar después de estos mensajes? Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers. Con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar.
Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de la gota. Quedó una pregunta pendiente: si una persona es diagnosticada con gota, ¿qué precauciones debe tomar? Bueno, primeramente tenemos que hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida, ¿verdad? En nuestros estilos alimenticios. Deberíamos de comer menos comidas que tengan altos niveles de proteínas y purinas, etcétera, como las carnes. Deberíamos de reducir la cantidad de mariscos que ingerimos a diario. Deberíamos de reducir la ingesta de bebidas, especialmente las bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino o cualquier otro tipo de bebida alcohólica. Y también, en algunos casos, aquellos casos que sean recurrentes, pues entonces ponernos en un tratamiento que sea preventivo para la gota. Aquí hay otra pregunta del público. Soy Marcel Dasset y me encuentro en Valencia, España. Si la persona no se somete a un tratamiento, la gota puede dañar irreversiblemente la articulación. Y claro que si hoy en día no vemos tanto de estos casos severos de la gota, porque tenemos los medios para diagnosticarlas, los medios para tratarlas eficazmente. Pero sí, en los tiempos de antes, los ataques repetitivos de gotas pues causaban unos daños irreversibles de la articulación, y inclusive hay personas que desarrollaban los famosos TOFUs de las articulaciones, donde eran como unas calcificaciones extremadamente protuberantes en la articulación, que no solamente deformaban la articulación, pero que también la hacía completamente disfuncional. Hay muchos de esos pacientes requerían intervenciones quirúrgicas, porque ya en ese momento ningún medicamento pues funcionaba. Hoy en día ya son muy poquitos los casos que vemos con esta formación de TOFUs o estos deterioros de las articulaciones tan severas. Oh, yo no sabía que podía requerir una cirugía. ¿Qué tipo de cirugía se hace? Bueno, son cirugías, Mario, cirugías no solamente de la coyuntura como tal, sino también de todas las estructuras aledañas, de los tendones, de los cartílagos y todo, porque estos tofus que se formaban son calcificaciones, son como piedras que se forman en esa articulación y se impregnan en la articulación, y la articulación es completamente disfuncional. Entonces teníamos que entrar, teníamos que quitar ese tofu, reparar tejidos, reparar tendones y toda esa serie de cosas para devolverle un poco de funcionalidad a ese paciente. ¿La gota tiene cura al ser diagnosticada por una persona o tiene que lidiar con esa enfermedad toda la vida? Bueno, desgraciadamente no existe una cura para la gota, pero sí existe tratamientos que son extremadamente eficaces, ¿verdad? Y especialmente en combinación con todos estos cambios en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos alimenticios. ¿Y qué otras consecuencias puede producir la gota en el cuerpo humano? Bueno, la gota, una gota que no sea bien tratada, pues no solamente la gota, estamos hablando ahora de los cambios hiperuricémicos que existen en la sangre, ¿verdad? Esta enfermedad pudiese conllevar a trastornos bastante significativos dentro de nuestros riñones, ¿verdad? Porque con el tiempo los riñones pues van fallando, porque se le acumulan piedras dentro de los riñones, porque existen tejido que ha sido afectado continuamente por esta hiperuricemia con los años. ¿Y esto puede ser confundido de pronto con otras artritis? Pudiese ser confundido por otras artritis, especialmente al comienzo de un ataque. ¿Por qué? Porque existen todos estos síntomas que son similares a otros tipos de artritis, como la inflamación, como el dolor, como el enrojecimiento, pero a diferencia de otras artritis, como había mencionado anteriormente, las otras artritis son un poco más sistémicas. Tiene dolor usted en la mano, en todos los dedos, no solamente en un dedo. La gota es más específica. O pasa en un dedo, o pasa en una coyuntura como en la rodilla, o pasa en un codo, pero no es de tipo más sistémica. Antes que hubiese toda esta tecnología, ¿qué va ahí?
todos leíamos las revistas y los diarios. Recuerdo en un diario había una tira cómica de don Fausto, que era un hombre que tenía gota. Ajá. Y cuando le daba gota, me acuerdo que se sentaba en el living y elevaba el dedo gordo del pie. ¿Eso le podía ayudar? Eso le puede ayudar y eso le puede ayudar a cualquier paciente y la razón es porque existe tanta inflamación, ¿verdad? En el pie, que si usted lo tiene, si tiene el pie pues apoyado, pues la inflamación aumenta. ¿Por qué? Porque es un problema de la gravedad, porque toda la sangre se tiende a acumular hacia las extremidades inferiores. Al usted levantar la pierna, pues entonces ya el efecto de la gravedad en todo su cuerpo es parejo. Ya no es más en el pie que en la cabeza, es el mismo. Entonces, lo que pasa es que la sangre ahora tiende a regresar más fácilmente al corazón y los niveles de inflamación, pues, mejoran. Ahora, al principio dije las personas mayores y las mujeres en su climaterio. Sí. ¿Por qué las personas mayores y las personas menores no? Bueno, las personas mayores tienden a desarrollar más episodios de gota por la simple razón de que existe mucho más personas o un más riesgo de decremento de la filtración glomerular en el riñón, que es uno de las razones por la cual este ácido úrico puede aumentar en nuestra sangre y en las personas y en las mujeres después de la menopausia, especialmente porque los efectos del estrógeno ya no están presentes y por ende la filtración glomerular pues entonces ya no es tan buena. ¿Qué es la filtración? Bueno, la filtración glomerular es una medida de cuánta sangre está filtrando, ¿verdad?, ese riñón y de cuánta orina se está produciendo, cuán eficaz es ese riñón. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Un placer. Salud es vida. Hasta la próxima.